Imagina un mundo en el que cada día es una aventura, un mundo sin horarios, sin pantallas y sin tecnología moderna. Un lugar donde la naturaleza es tanto tu hogar como tu única fuente de recursos. Hoy, vamos a explorar el fascinante mundo de las tribus no contactadas. Estas comunidades viven de manera que para muchos de nosotros sería inimaginable, en completa armonía con la naturaleza y en total aislamiento de nuestra civilización moderna. A lo largo de este vídeo, te llevaré a través de las historias y secretos de estas tribus, quienes han optado por proteger sus formas de vida ancestrales del contacto con el exterior, muchas veces a un costo alto y con un riesgo constante. Si te apasionan los misterios de nuestro mundo y quieres descubrir culturas que aún se encuentran en un estado puro, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te aseguras de no perderte más exploraciones profundas sobre estos temas. 1. ¿Qué son las tribus no contactadas? Las tribus no contactadas son comunidades indígenas que viven completamente aisladas de la civilización moderna. Estos grupos no solo han evitado el contacto, sino que a menudo rechazan cualquier intento de acercamiento. En un sentido más amplio, tribus no contactadas se refiere a aquellas comunidades que no han establecido relaciones continuas ni formales con el mundo exterior, aunque puede haber habido avistamientos, intentos de comunicación o rumores de su existencia. La mayoría de estas tribus habitan en selvas tropicales, como las del Amazonas en Sudamérica, pero también encontramos tribus no contactadas en el corazón de la selva de Nueva Guinea y en islas remotas del Océano Índico. Lo fascinante de estas tribus es que representan culturas que han evolucionado de forma independiente, sin la influencia de la globalización ni de los avances tecnológicos que nos definen. Imagínate lo que significa que generaciones enteras de estas personas hayan vivido sin la influencia de la tecnología moderna, sin cambios en sus tradiciones y costumbres, y sin depender de dinero o mercados. En su mundo, los recursos vienen directamente de la naturaleza. Y lo que para nosotros puede ser impensable, como la ausencia de atención médica moderna o el desconocimiento de otras lenguas, para ellos es simplemente una realidad cotidiana. Se estima que existen entre 100 y 120 grupos no contactados en todo el mundo. Estos números son aproximados, ya que el seguimiento y la identificación de estas comunidades son extremadamente difíciles debido a su aislamiento y la hostilidad de muchos grupos hacia los forasteros. Algunas tribus han sido observadas desde lejos mediante vuelos en helicópteros o mediante drones, mientras que otras solo han dejado rastros de su existencia, como huellas en la selva o restos de campamentos temporales. Cada una de estas tribus es un reflejo único de prácticas culturales y de supervivencia que la humanidad desarrolló antes del surgimiento de la civilización moderna. A medida que conocemos más sobre su estilo de vida, nos damos cuenta de que en estas tribus existen sistemas de conocimiento profundo acerca de la naturaleza, remedios medicinales avanzados basados en plantas y, sobre todo, una conexión espiritual intensa con su entorno. 2. Razones del aislamiento voluntario. El aislamiento de estas tribus no es algo accidental. No es simplemente que no hayan tenido la oportunidad de contacto, muchas de estas comunidades eligen vivir en aislamiento como una forma de protegerse. Y esto es comprensible, dado el historial de despojo y violencia que los pueblos indígenas han sufrido a lo largo de la historia. Desde la colonización europea hasta la explotación de recursos naturales en épocas recientes, estos pueblos han visto cómo su forma de vida, su territorio y sus recursos son amenazados cada vez que el hombre moderno entra en contacto con ellos. Una de las principales razones de su aislamiento es el miedo a las enfermedades. Las tribus no contactadas no tienen inmunidad a muchas de las enfermedades comunes para nosotros, como la gripe, el sarampión o el resfriado común. La introducción de estos virus a través del contacto con el exterior podría desatar epidemias devastadoras entre sus miembros. Históricamente, cuando las tribus indígenas fueron expuestas por primera vez a los colonizadores, enfermedades como la viruela y el sarampión diezmaron sus poblaciones en cuestión de semanas. Otro motivo de su aislamiento es la conservación de sus costumbres y cultura. Las tradiciones de estas tribus no contactadas son su identidad. Para ellos, la modernidad representa una amenaza a su cosmovisión, a sus rituales y a sus formas de organización social. En su vida cotidiana, los rituales y creencias ancestrales son la base de sus valores. En contraste, el contacto con el exterior no solo alteraría estos sistemas de creencias, sino que también podría llevar a una crisis de identidad en sus miembros, quienes verían cuestionados todos los principios en los que se basa su vida. Además, las experiencias de contacto que han tenido en el pasado no han sido positivas. La explotación de sus territorios por la minería, la tala ilegal y la industria agrícola representa una constante amenaza para estas tribus. Los ríos se contaminan,
el suelo se degrada y los animales de los que dependen para su alimentación desaparecen. Así que para muchas tribus, el aislamiento se convierte en una forma de resistencia y de protección frente a la destrucción del mundo exterior. 3. Ejemplos de tribus no contactadas. Algunas tribus no contactadas son especialmente conocidas por su aislamiento y las particulares características de su vida y cultura. Los sentineleses, Isla Sentinel del Norte, India. Los sentineleses son quizás el grupo aislado más famoso y enigmático del planeta. Esta tribu vive en una isla en el archipiélago de Andamán, en el Océano Índico, y son reconocidos por su hostilidad hacia los forasteros. Cualquier intento de acercarse a su isla es recibido con una lluvia de flechas, lo que demuestra su firme rechazo a cualquier contacto con el mundo exterior. Aunque se ha intentado hacer contacto pacífico, como en la década de 1990, los sentineleses siempre responden con hostilidad. Es uno de los grupos más antiguos del mundo, con una cultura e idioma completamente desconocidos para los antropólogos. Hasta ahora, la tribu vive en total independencia, cazando, recolectando y pescando, y aunque su número se desconoce, es probable que esta tribu esté compuesta por menos de 200 personas. Los Aba, Amazonas, Brasil. Los Aba son una de las tribus más amenazadas debido a la deforestación en el Amazonas. Son cazadores-recolectores que dependen casi exclusivamente de la selva para vivir. A diferencia de otras tribus, los Aba son nómadas y se trasladan de un lugar a otro para evitar la explotación de sus tierras. Sin embargo, en los últimos años, la deforestación ilegal, la expansión de la industria agrícola y la minería han reducido drásticamente el territorio de los Aba. Esta tribu vive en una constante lucha por su supervivencia, y aunque algunos Aba han sido contactados, muchos otros prefieren seguir en aislamiento, manteniéndose fieles a sus costumbres y a su entorno natural. Los Korobái, Nueva Guinea. Los Korobái son famosos por vivir en casas construidas en los árboles, algunas de ellas a más de 30 metros de altura. Esta práctica no solo es un símbolo cultural, sino también una estrategia de defensa frente a animales salvajes y a otros grupos humanos. Los Korobái tienen una vida profundamente ligada a la naturaleza y desarrollan rituales complejos para cada aspecto de la vida. Además, su estructura social es rica en jerarquías y roles de género. Aunque algunos subgrupos de los Korobái han tenido contacto con el exterior, muchos siguen aislados, cazando y recolectando en la selva de Nueva Guinea y viviendo de acuerdo a tradiciones milenarias. 4. La vida cotidiana en una tribu aislada. La vida diaria de estas tribus es simple, pero rica en simbolismo y tradición. El día empieza al amanecer, y cada miembro de la tribu tiene una responsabilidad. Para estas personas, la naturaleza no es solo un lugar donde vivir, es la fuente de todos sus recursos y su única forma de supervivencia. Desde cazar y recolectar alimentos hasta construir refugios, cada actividad es una oportunidad para conectarse con su entorno y con su comunidad. Caza y recolección. En la mayoría de las tribus, la caza es una actividad central. No solo les proporciona alimento, sino que también es una actividad comunitaria que fortalece los lazos entre los miembros. Por ejemplo, en algunas tribus del Amazonas, los cazadores realizan rituales antes de salir a cazar, pidiendo a los espíritus de la selva que les guíen y les otorguen éxito en su labor. Por otro lado, la recolección es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres, y en muchos casos involucra recolectar frutos, raíces, plantas medicinales y otros recursos. Estos grupos tienen un profundo conocimiento de las plantas que los rodean, y su dieta es variada gracias a este conocimiento. Conocimiento medicinal. Las tribus aisladas desarrollan un sistema de medicina natural envidiable. Para ellos, la selva es un recurso medicinal tan efectivo como cualquier hospital moderno. Muchas tribus amazónicas conocen cientos de plantas con propiedades curativas, desde aquellas que alivian el dolor hasta otras que combaten infecciones. Este conocimiento se transmite oralmente de generación en generación, y es una parte fundamental de su vida y cultura. Aunque sus métodos pueden parecer rudimentarios, muchos de los compuestos naturales que utilizan se han estudiado en farmacología y se utilizan en medicina moderna. Creencias y rituales. La vida espiritual es fundamental en estas tribus, y sus creencias están profundamente conectadas con la naturaleza. Para ellos, cada árbol, cada animal y cada río tiene un espíritu que debe ser respetado. Los rituales son comunes y esenciales para mantener el equilibrio con su entorno. Además, estos rituales cumplen la función de reforzar el sentido de identidad y comunidad. Desde danzas hasta ceremonias de purificación, cada tribu desarrolla su propio sistema de rituales que refuerza su conexión con el universo.
Estructura familiar y roles de género. La vida familiar en una tribu no contactada es comunitaria y está marcada por roles de género específicos. En muchas tribus, los hombres cazan y construyen refugios, mientras que las mujeres se encargan de recolectar y cuidar de los niños. La educación de los más jóvenes se basa en la observación y la imitación. Desde pequeños, los niños participan en tareas diarias y aprenden a vivir en armonía con su entorno, respetando las tradiciones y valores de su comunidad. 5. Amenazas actuales y retos para las tribus no contactadas. A pesar de su aislamiento, las tribus no contactadas enfrentan un conjunto de amenazas cada vez más serias provenientes del mundo moderno. Entre las principales amenazas están la deforestación, la expansión de la minería y la industria, la invasión de su territorio y el impacto de enfermedades externas. Cada una de estas amenazas no solo pone en riesgo su estilo de vida, sino también su supervivencia a largo plazo. Deforestación y pérdida de hábitat. La tala de árboles y la expansión de la frontera agrícola en el Amazonas y otras zonas selváticas están destruyendo el hogar de estas tribus. En el caso de la selva amazónica, los árboles son talados ilegalmente para obtener madera o para hacer espacio para cultivos de soja o plantaciones de palma de aceite. La destrucción de la selva no solo priva a las tribus de recursos naturales, sino que también afecta directamente su modo de vida. Los animales que cazan se vuelven escasos, las plantas medicinales que utilizan desaparecen y su tierra se vuelve inadecuada para el asentamiento. En el caso de los Aba en Brasil, la pérdida de su hábitat ha significado el desplazamiento forzado de algunas familias que ahora buscan refugio en territorios desconocidos. Explotación minera y contaminación ambiental. Las zonas ricas en recursos como el oro y el petróleo suelen coincidir con los territorios habitados por tribus no contactadas. La minería y la explotación petrolera traen consigo no solo la destrucción de la tierra, sino también la contaminación del agua, que es fundamental para la vida de estas comunidades. En el Amazonas, la actividad minera ilegal vierte grandes cantidades de mercurio en los ríos, contaminando el agua y envenenando la vida silvestre. Las tribus que dependen de estos ríos para pescar y obtener agua se ven seriamente afectadas, ya que este envenenamiento repercute en su salud y en su acceso a alimentos seguros. Algunas tribus, sin saber que el agua está contaminada, pueden verse afectadas gravemente, enfermando o muriendo debido a la toxicidad del mercurio. Enfermedades externas. La introducción de enfermedades por el contacto con el mundo exterior es una de las mayores amenazas para las tribus no contactadas. Sus sistemas inmunológicos no han desarrollado resistencia a enfermedades comunes en el mundo moderno, como la gripe, el sarampión o la varicela. A lo largo de la historia, epidemias de estas enfermedades han devastado tribus enteras, causando la desaparición de culturas enteras. El contacto accidental o forzado con exploradores, madereros o trabajadores de industrias cercanas puede desencadenar brotes de enfermedades fatales. Los sentineleses, por ejemplo, son extremadamente hostiles a los extranjeros precisamente por este motivo. Para ellos, el contacto significa un riesgo mortal. Invasión de su territorio. A medida que aumenta la población humana y la presión sobre los recursos naturales, los territorios de estas tribus son invadidos para establecer asentamientos humanos, para la agricultura, la ganadería y para otras actividades económicas. Esta invasión es especialmente difícil de manejar para las tribus, que no tienen forma de defender legalmente su territorio. El contacto, además, no siempre es pacífico. En algunos casos, los madereros y mineros ilegales recurren a la violencia para expulsar a los indígenas y tomar control de sus tierras. 6. El debate ético sobre el contacto forzado. El contacto con tribus no contactadas plantea un dilema ético y social que ha dividido opiniones. ¿Es ético intentar contactar con estas comunidades, o debemos dejarlas en paz? Algunos argumentan que el contacto podría ofrecerles beneficios en términos de salud y educación, además de ayudarlos a proteger sus territorios y derechos frente a amenazas externas. Sin embargo, otros creen que cualquier intento de contacto es una invasión a su forma de vida, que podría destruir su cultura y hacerles perder su identidad. Argumentos a favor del contacto. Los defensores del contacto argumentan que estas tribus necesitan ayuda para enfrentar las amenazas externas. Al establecer relaciones con el mundo exterior, estas comunidades podrían tener acceso a tratamientos médicos y vacunas para protegerse de enfermedades graves. Además, el reconocimiento oficial de sus derechos podría fortalecer la protección de sus territorios. Sin embargo, esto plantea el riesgo de dependencia y de pérdida de autonomía, ya que las tribus comenzarían a depender de recursos externos y podrían perder la capacidad de autogobernarse y de tomar decisiones en función de sus propias tradiciones. Argumentos en contra del contacto. Por otro lado,
quienes están en contra del contacto forzado creen firmemente que debemos respetar su derecho a vivir en aislamiento y que cada tribu debe decidir su destino sin intervención externa. La historia ha demostrado que la mayoría de los contactos han resultado en la pérdida de cultura, enfermedades y explotación. Para estos defensores, las tribus no contactadas representan una de las últimas manifestaciones de la humanidad en su estado más puro y deben ser protegidas sin modificar su estilo de vida. En este sentido, organizaciones como Survival International defienden el derecho de estos pueblos a vivir en paz, sin intervención. Este debate ético pone de manifiesto una cuestión más amplia. ¿Tenemos derecho a interferir en la vida de comunidades que han decidido voluntariamente vivir al margen de la civilización? La respuesta no es sencilla, y cada vez que surge un intento de contacto, la discusión vuelve a abrirse con intensidad. Las tribus no contactadas son un recordatorio viviente de la diversidad humana y de una forma de vida profundamente conectada con la naturaleza. Representan un vínculo con el pasado de la humanidad, con una manera de vivir que la mayoría hemos dejado atrás. Estas comunidades nos muestran una forma de entender el mundo basada en el respeto a la tierra, en el equilibrio con la naturaleza y en la autosuficiencia. Sin embargo, la creciente presión de la modernidad amenaza su supervivencia. La deforestación, las enfermedades y los intereses económicos ponen en peligro la existencia de estas tribus, y el contacto con el mundo exterior puede ser devastador para su cultura y salud. Proteger sus territorios no es solo una cuestión de preservación cultural, sino también un acto de justicia y de respeto a sus derechos. Como espectadores de esta historia, es nuestra responsabilidad aprender, comprender y apoyar los esfuerzos para proteger a estos pueblos, respetando su decisión de vivir en aislamiento. Si te interesa el tema y quieres seguir explorando el misterio de estos pueblos, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos en futuros vídeos. Gracias por vernos y hasta la próxima aventura.